¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar revisando va a seguir siendo el campo eléctrico, solo que ahora lo vamos a estar analizando para pues un sistema de dos dimensiones. Notarán que este triángulo ustedes ya lo conocen, fue el que trabajaron para la ley de Coulomb en dos dimensiones. Evidentemente lo vamos a reutilizar para que no se nos haga tan complicado. Como bien les comenté, los aspectos matemáticos que están escritos a mano, bueno, fue los que nosotros calculamos y los que ustedes deben de hacer. Entonces hay que estudiar la parte trigonométrica, que ya es qué pasa con los triángulos rectángulos, cómo se calculan la ley de senos y cosenos, es referente a la parte de identidades trigonométricas, el teorema de Pitágoras, y bien, con ello vamos a estar trabajando. Para facilitarnos el trabajo, para que no sea tan largo el video y que ustedes lo puedan comprender, vamos a dejar el mismo ejercicio, solo que ahora, pues como investigadores, lo que vamos a querer es identificar qué pasa si yo quito una de las cargas y ahí pongo una carga de prueba. Evidentemente, el campo eléctrico es un poco complicado, puesto es invisible, no es tan fácil que lo notemos como algo que pues es tangible para nosotros, como en temas anteriores. Para ello, siempre suponemos que funciona como el campo magnético. En sí, muchos de ustedes me lo hicieron notar cuando pues les pedí alguna actividad o cuando me hacían un comentario y lo relacionaban. No, no es que esté mal, pero solo es una analogía. Eso siempre lo deben de tener en cuenta. El campo eléctrico lo van a ver después relacionado con el campo magnético, pero de otra manera. Entonces, el enunciado como tal sigue siendo el mismo que ustedes trabajaron y lo dejé así para que vean que con cualquier ejercicio que ustedes estén manejando pueden obtener ambas variables, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico. Para este caso en particular, el campo eléctrico, aquí sí nos importa mucho quitar una de las cargas o poner una carga en cualquier lugar. ¿A qué me refiero con ello? Yo lo que pude haber hecho también es colocar una carga de prueba en este lado y completar un rectángulo. Entonces, con ello yo le podría pedir que ustedes me identifiquen el campo eléctrico en ese punto referente a cada una de las cargas. Entonces, el análisis se volvería más complicado porque ahora deben de analizar un rectángulo. Entonces, con ese rectángulo, bueno, van a analizar los ángulos y cómo están interactuando uno con respecto al otro. Por eso no lo hice así al inicio, porque pues se complica un poquito. El análisis es más complicado, pero no se les olviden, no significa que siempre van a trabajar con triángulos, pueden trabajar con cualquier tipo de figura. Para ello, entonces, pues yo dije, no voy a ser malo con mis alumnos y lo único que voy a hacer es quitar una de las cargas y en donde estaba esa carga, ahora voy a colocar una carga de prueba, que como pueden notar en la figura de derecha, pues solo la dibujé con un círculo gris y nada más, porque como comentamos, no nos interesa el signo de esa carga a prueba, es muy, muy pequeña. Por eso no podemos analizar qué pasa en el campo de una de las cargas que ya teníamos dibujadas. ¿Por qué? Porque son cargas grandes. ¿A qué me refiero con grandes? Bueno, que son equiparables con las otras dos. Es decir, aunque son muy pequeñas, porque sabemos que el micro es por 10 a la menos 6, si la comparamos con Q2 o Q1, bueno, también están en micros. Entonces mantendrían la misma dimensión. No obstante, pues mi carga de prueba debe ser muy, muy pequeña, insignificante, que no afecte en gran medida a mi sistema. Para ello, entonces, yo coloqué esa carga prueba en la posición que ustedes pueden notar. Para hacer esa diferencia, yo a esa carga la puedo llamar como Q0, que como bien saben, nos está indicando que es una carga de prueba, que no la tomemos en consideración, ni siquiera quiero saber el valor. Simplemente, ¿qué es lo que voy a estar analizando? Los valores de las cargas van a quedar tal cual, va a ser 2 microcoulomb y 5 microcoulomb, porque lo único que va a cambiar del ejercicio es que ahora quiero el campo. Bien, entonces a partir de ahora ustedes ya pueden resolver los ejercicios anteriores, pero obteniendo el campo eléctrico, sin olvidar que la fuerza, bueno, también la podemos estar obteniendo y que pues uno nos va a dar la interacción de cómo funciona una con respecto a la otra y el campo lo que me va a indicar, pues sí, va a existir una fuerza entre todas mis cargas y Q0, pero aquí me va a interesar que Q0 identifique cómo está funcionando el campo, hacia dónde está yendo. ¿Cómo podríamos ejemplificar eso en algo práctico? Imagínense que pues la situación que ya les había estado comentando en algunos videos de una persona que trabaja donde tienen las torres de electricidad, donde tiene todo el suministro. Entonces, si yo como individuo voy y trabajo, evidentemente va a existir un campo eléctrico. Esas torres son muy grandes, son muy pesadas,
y pues manejan bastante electricidad, por lo tanto van a tener cargas eléctricas. Esas cargas pues van a ser considerables y aquí la carga a prueba sería yo, ¿ok? Sería el que va a trabajar en ellas. Yo soy una carga muy pequeña en comparación con las que están trabajando. Imagínense que yo como carga de prueba me voy acercando, me voy alejando. Entonces, siempre va a existir el campo eléctrico como ya lo habíamos indicado. Todos los campos siempre existen, solo entre más lejos estemos, menor va a ser, entre más cerca estemos, mayor va a ser. Entonces, yo como persona que pues tengo que trabajar para ir a arreglar esa subestación, pues a cierta distancia estoy cubierto porque el campo es muy pequeño, pero mientras yo me voy acercando, si no hay las condiciones necesarias, porque llovió, porque el clima pues es muy afable a que exista corriente o que el campo sea mayor, bueno, si yo me acerco puedo electrocutarme. Entonces, yo como carga de prueba lo que quiero identificar con un medidor es qué tan fuerte es el campo eléctrico y si no es riesgoso para mí. Es algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero a una escala muy pequeña. ¿Ok? Estas escalas, pues, estamos manejando micros, nanos, pico, entre otras circunstancias. También hay que tener claro que los prefijos siempre van antes de las unidades. Entonces, mi unidad para las cargas es Coulomb. ¿Ok? Por eso hemos estado trabajando con la ley de Coulomb al inicio y ahorita ya estamos analizando. Bien, entonces no se dejen ir con la finta de lo que estamos haciendo. Inicialmente ustedes tienen que estar analizando qué pasa con el triángulo, obtener todos los valores y pues que el ejercicio me indique que lo que yo quiero obtener es el campo eléctrico. Bien, aquí lo estoy haciendo para que sea más rápido, para que ustedes no lo puedan relacionar con la otra tarea, con la otra actividad y bueno, pues les sea más fácil ya teniendo todo el análisis anterior. Entonces, ¿cómo vamos a partir con ello? Principalmente, lo único que cambia en este tipo de ejercicios es cómo dibujo los vectores. ¿A qué me refiero con ello? Para eso vamos a hacer la comparativa. Ya la habíamos hecho en el anterior caso. En este ejemplo que tenemos aquí, que le voy a poner un 1 para que identifiquemos qué es lo que ya habíamos hecho. Aquí lo teníamos sobre la carga Q3 y lo que me interesaba ver eran las fuerzas. Entonces voy a poner en 1 fuerzas. Si no nos acordamos, podemos ver el video anterior y verán el análisis completo. Ahorita solo quiero comparar. Y de igual manera, ustedes ya hicieron análisis parecidos en sus actividades. Entonces, ¿cómo yo analizaba las fuerzas? Primero tenía que ver qué pasaba entre dos cargas. Es decir, primero analizaba Q2 y Q3. Entonces veía cómo interactuaban. Como es positivo y negativo, sabía que tenían atracción. Entonces Q3 intentaba tener una atracción con Q2 y eso significaba una fuerza 1-3. Y ahora lo que me interesaba posteriormente era ver cómo interactuaba Q1 y Q3. Para ello veía que eran positivos y positivos, entonces cargas del mismo signo se repelen y la flecha llevaba la dirección de mi triángulo, que es esta de aquí. Con eso ya tenía mis fuerzas. Tenía la fuerza 1-3 y mi fuerza 2-3, que me ando confundiendo con la fuerza 1. ¿Vale? Así dibujamos las fuerzas, interacción entre dos cargas. Como mi carga Q0 para el campo es muy pequeña, yo no puedo ver esa interacción o no me interesa esa interacción. Pero lo que sí sé es cómo interactúan esas líneas de campo, si es mi carga positiva o mi carga negativa. Para eso la voy a dibujar al lado, para que la tengamos más claro. Las cargas negativas, las líneas de campo fue lo que vimos en la anterior sesión. Siempre las líneas de campo van a entrar. Y las líneas de campo para las cargas positivas van a salir. Cargas positivas salen, cargas negativas entran. Las fuerzas analizan la interacción entre dos cargas y las líneas de campo ya las conocemos, ¿ok? Son lo que estamos dibujando aquí, líneas de campo. Entonces, sobre ello hay que dibujar esas líneas. Siempre vamos a partir de mi carga de análisis, Q0, ¿ok? Entonces, primero voy a analizar qué pasa con mi carga 1. Como es positiva mi carga, ¿ok? Entonces debe de salir. Y va a salir hacia la dirección de mi triángulo, ¿ok? Sería como el riel del tren, como ya habíamos hablado en los anteriores ejemplos. No obstante, no puede apuntar hacia mi carga porque no sería un ejercicio correcto, ¿ok? Como este sería mi punto de inicio, sobre eso debe salir la flecha. Y dibujo la flecha, ¿ok? Pueden notar que esta flecha la estoy alargando. Para que no sea tan feo el dibujo, simplemente la alargué, ¿ok? Ustedes pueden alargarla tanto como gusten, pero este es mi origen y por lo tanto ese es mi campo
1, que es referente a la carga 1. No hice otra cosa que alargar la flecha que salga de mi carga positiva, ¿ok? No estoy haciendo nada que no esté dibujado en la figura derecha, ¿ok? Las cargas positivas salen, mi carga va a seguir continuando esa dirección. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, como ya lo habíamos mencionado. Los campos eléctricos, en general, un campo siempre va a continuar, solo que su intensidad va a ir disminuyendo. Y ahora bien, ¿qué va a pasar con mi carga 2? Mi carga 2 es negativa. Entonces, la línea debe de entrar. Por lo tanto, puedo dibujar la línea saliendo, como les indiqué, siempre debe de salir de mi carga de análisis, y esa va a ser E2. Y de igual manera, reviso mis líneas en mi dibujo derecho y veo que entra. Entonces, ya tendría el análisis. Como hacíamos en la ley de Coulomb, bueno, tengo que analizar qué pasa ahí. Entonces, voy a dibujar mi plano cartesiano. Voy a tener el eje Y y el eje X, cumpliendo todo lo que ya habíamos mencionado, ¿ok? Lado derecho es positivo, lado izquierdo es negativo, arriba es positivo, abajo es negativo. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, para ello vamos a necesitar este ángulo, el ángulo que está haciendo mi inclinación, pues voy a necesitar estar haciendo el análisis correspondiente a qué está sucediendo en ese vector, ¿ok? En sí, el mismo análisis se está repitiendo que en el primer ejercicio. ¿Ok? Vamos a tener el ángulo y como está dividido pues entre dos paralelas, este ángulo va a ser el que esté aquí. Como les comento, si se nos complica esa parte matemática, nos regresamos al anterior video. Ahí está más detallado todo ese aspecto. Como les indiqué al inicio, lamentablemente al ser clase de física es un poco complicado el estudiar toda la parte geométrica. Entonces, pues sí, lo visualizamos, pero pues de manera muy superficial. Ya tenemos los datos, sé hacia dónde van mis flechas, ya tengo mi vector para el campo 1, mi vector para el campo 2, tengo todas las distancias, porque ya las calculamos en el anterior ejercicio. Bien, ¿qué distancias voy a manejar? Para ello solo debo de fijarme desde mi carga de inicio o desde mi carga de origen, que en esta situación es la carga 0, hasta el punto que yo quiero analizar. Como notamos, aquí está mi carga de inicio, entonces para la carga 1 que está aquí, mi distancia va a ser esta, que va a ser la distancia. Aquí solo puedo ponerle 1 porque sabemos que estamos hablando de pues el campo 1 referente a la carga 1. Y ahora, ¿cuál es mi distancia de la carga 0 a la carga negativa? Bueno, la que tenemos aquí. De igual manera, coloco el 2 y con eso ya sé que estoy manejándolo para el campo referente a la carga 2. Y ya tendríamos todo. Ya es un poco más sencillo el análisis en los campos porque no nos interesa tanto la interacción que existe en las dos cargas. Bien, entonces solo hay que copiar los datos y hacer el análisis muy parecido al que ustedes ya hicieron. Recuerden, estamos haciendo adecuaciones al ejercicio que hicimos de ley de Coulomb en 2 dimensiones para poder calcular el campo en un punto específico de ese ejercicio, ¿ok? Vamos a escribir los datos que tenemos. Para ello, vamos a escribir qué cargas tenemos. La carga 1 va a ser igual a 5 microcoulomb. La carga 2 es igual a 2 microcoulomb. Simplemente estoy pasando los datos que tengo en mi diagrama. ¿Y qué distancias? Bueno, la distancia 1 es igual a 0.141 metros, que es el de aquí, y la distancia 2 es igual a 0.099 metros, ¿ok? Que es la que tenemos acá. ¿Qué otros datos tenemos? Bueno, al momento vamos a manejar estos. Evidentemente conocemos otro, que es el de K, aquí lo voy a escribir al ladito, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Los ángulos los voy a colocar, pero ya cuando estemos analizando pues los vectores. La fórmula es muy sencilla, que es la de E es igual a K por Q entre R. Voy a hacer más limpia esa fórmula para que sea más sencillo el análisis. ¿Por qué escribo 2 veces la fórmula? Bueno, porque tenemos 2 vectores. Tenemos el vector E1 y el vector E2. Entonces hay que adecuar esas fórmulas
a cada uno de ellos. Aquí voy a escribir el 1, por lo tanto es la carga 1 y la distancia 1. Y en el otro tenemos el 2, carga 2, distancia 2. ¿Ok? No hay que hacer otra cosa. De igual manera se facilita el cálculo porque solo voy a manejar una carga. Ya tengo todos los datos, solo hay que sustituir. Aquí nos ahorramos un análisis de carga. Para este voy un poco más rápido porque ya sabemos cómo se hacen los cálculos. Es una consecuencia de la ley de Coulomb. Entonces escribo 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Abro paréntesis, multiplico Q1, que es 5 por 10 a la menos 6, Coulomb, y pongo la distancia 1 al cuadrado. 0.141 metros, abro otro paréntesis para que vea que sí voy a multiplicar todo al cuadrado y ya tendría ese análisis. Vamos a hacerlo directo, recordando que este por 10 a la menos 6 sale de este prefijo, micro, ¿ok? Las unidades son Coulomb. 5 a la menos 6 lo voy a dividir entre mi distancia 1, que es 0.141 al cuadrado, y eso lo voy a multiplicar por 9 por 10 a la 9. ¿Qué valor nos va a dar? Bueno, aquí como estamos nada más analizando uno, nos va a dar valores bastante grandes. El valor que nos sale en la calculadora sería de 2.263.267.632. ¿Ok? Es un valor bastante grande. Por facilidad, yo lo voy a acotar, lo voy a pasar a notación científica. ¿Ok? Ustedes lo pueden manejar así en su calculadora. Evidentemente, pues voy a perder décimas como lo voy a manejar, pero una de las ventajas que voy a tener es que es más fácil escribirlo en el pizarrón y de igual manera muchos libros lo hacen por su facilidad. Evidentemente son números muy, muy grandes. Entonces va a ser 2 por, voy a manejar decimales para que sea un poco menos invasivo mi análisis, 2 por 263 por 10, ¿ok? Y en este caso serían a las 6 unidades del campo eléctrico, son Newton entre Coulomb. ¿Cómo sé eso? Bueno, este de aquí se elimina con este y este de aquí cancela un cuadrado. Entonces me va a quedar Newton por Coulomb. Aquí ya vemos valores bastante grandes. Como les mencioné, es muy importante cuando trabajamos con electricidad saber cómo funciona el campo y si son cantidades muy grandes de electricidad, pues entonces hay que tener mucho cuidado porque pues, nos podemos llegar a electrocutar. Se los vuelvo a reiterar. Aquí yo hice pues un ajuste a ese valor para que no se vea tan ostentoso en el pizarrón. Ustedes pueden manejarlo completito, revisar el ejercicio y verán que pues la adecuación que hice va a hacer que perdamos decimales, pero no va a afectar en gran demasía el resultado final. ¿Ok? Si tenemos dudas de cómo lo llegué a hacer, simplemente hice una anotación científica. Lo puedo hacer en la parte de arriba para que vean que lo que hice al final de cuentas para este caso y si ustedes le llegan a querer aplicar, lo hagan. Como les comento, solo se hace cuando el valor es muy grande. Lo voy a escribir en color rosa para que quede más resaltado. ¿Ok? El valor de la operación anterior es el que tenemos de aquí. Pueden notar, es un número bastante grande. Imagínense tener que hacer todos los procedimientos con esos números y todavía nos hace falta calcular las componentes de los vectores. Entonces, manejar esos números es un tanto complicado. Evidentemente, en el cuaderno ustedes lo pueden hacer de manera más sencilla. En el pizarrón, pues como su profesor, aparte de que escribe feo, pues lo hace grande. Entonces, imagínense, pues tener que estar repitiendo ese número, trabajarlo y seguir escribiendo números, ¿ok? Casi, casi con una operación que yo haga con ese valor, pues estaría llenando el pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, lo que yo hago es lo siguiente. Desplazo este punto decimal. Voy a poner el 2, el número, casi siempre colocamos un número entero, por 10. ¿Ok? Eso es una notación científica y yo desplazo el punto en lugares. Si yo lo desplazo a la izquierda, voy a obtener valores positivos. Si yo lo desplazo hacia la derecha, son valores negativos. ¿A qué me refiero? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí moví mi punto, que es el punto que aparece aquí. Como lo moví 6 lugares, significa que es por 10 a la 6.
por lo tanto son 263. ¿Ok? Fue lo único que hice. Como les comento, si yo lo moviera para el otro lado, entonces el valor que debe aparecer aquí es negativo. Simplemente hice eso. ¿Ok? Una adecuación de notación científica. Vamos a hacer el análisis ahora para la carga 2. E2 es igual, de igual manera, es una constante, 2 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Abro el paréntesis. ¿Cuánto vale mi carga 2? Vale 2 microcoulomb. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia 2 tiene este valor, que es de 0.099 metros. Abro un paréntesis para que denotemos que todo ese cuadrado afecta a todo lo de adentro. Aquí pueden poner pausa, porque de igual manera voy a hacer lo que hice en el caso anterior, porque sé que va a salir un valor grande, entonces voy a ponerlo en notación científica. Pueden poner pausa y ustedes pueden intentar hacer esa notación científica. Voy a poner un valor con una unidad entera, que el primero y todo lo demás en decimales. Entonces, pueden ustedes intentarlo. Ahora el valor que nos da es de 1.836.547. ¿Ok? Es un valor también grande, entonces vamos a adecuarlo a notación científica. Voy a poner el 1 por 8, 3, 7 por 10, ok, de igual manera estamos en millones, entonces 6 newton entre coulomb. Sabemos que este cancela el cuadrado y este metro cuadrado va a cancelar lo que tenemos aquí. Entonces con ello ya tendríamos toda notación científica. Se los vuelvo a reiterar, ustedes pueden manejar todos los números, trabajar con ello y les va a dar resultados muy similares a los que vamos a obtener. Hasta aquí sería lo nuevo, lo que no habíamos visto referente a campo eléctrico. Usamos sus fórmulas, vimos cómo interactuaban las líneas de campo. Ahora hay que repetir los casos de las componentes, obtener la componente del vector 2, la componente del vector 1 y con eso trabajar. Como hicimos mención en el video anterior, este ángulo va a ser igual al que está enfrente porque es una regla pues, de paralelas de cómo son los ángulos complementarios, cómo son los ángulos congruentes. ¿Ok? ¿A qué me refiero con el complementario? Que pues cuando tenemos, porque ya es un tema particular referente a ángulos congruentes entre paralelas, entonces por eso tenemos ese aspecto. Como les comento, eso lo vimos a mayor detalle en el ejemplo de ley de Coulomb. Ahorita solo estamos haciendo una remembranza de lo que estuvimos viendo. También hicimos mención a que a partir de aquí se miden los grados en un plano cartesiano y cuando ya tenemos eso, vamos a analizarlo desde ese eje hacia sentido contrario de las manecillas del reloj y con eso tendremos los ángulos. El ángulo hasta E2 hace referencia a que va a llegar hasta acá. Sabemos que como es un ángulo recto, hasta ahí tenemos 90 y cuando lleguemos hasta acá vamos a tener 180 grados. Entonces ese ángulo va a ser el que hace referencia a E2. ¿Ok? Cada uno de mis cuadrantes de mi plano cartesiano tiene 90 grados. Cuando lleguemos a E2, vamos a tener 180 grados. En el caso de que pues llegara hasta este de aquí, que voy a poner morado, tendríamos 270. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos otros 90 grados. Entonces, 180 más 90 pues nos da 270. Y si damos la vuelta completa, pues ahí ya conocemos los 360 grados. ¿Ok? Simplemente ya es algo pues ejemplificado con el plano cartesiano. Para nuestro ejemplo son 180 grados. Los voy a eliminar lo extra. Aquí intenté dejarlo más limpio el plano cartesiano que vamos a analizar referente a la carga prueba. Ya tenemos los valores de E1, E2. Ahora solo debo de obtener las componentes. Entonces voy a colocar pues el procedimiento. Sabemos que vamos a tener E1X, que hace referencia a la componente X pues de mi vector 1. Por lo tanto va a ser su magnitud 1 por coseno del ángulo E1Y, que va a ser E1 por el seno del ángulo. Y sucede algo similar con E2. Vamos a tener E2X es igual a E1 por el coseno del ángulo y E2y, que va a ser E1
E2, perdón, por el seno del ángulo. Y hay que sustituir eso que tenemos ahí y simplemente hacer las operaciones pertinentes. ¿Cuánto vale E1? Pues vale lo que tenemos en esa franja. ¿Ok? Ya lo obtuvimos, sabemos que vale 2 por 263 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. A eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo es el que vamos a manejar? Pues E1, ¿ok? Que es el de 45.29. A estos voy a estar sustituyendo todos para ya nada más tener que hacer la operación. Aquí se repite. Lo único que va a cambiar es mi identidad trigonométrica, que voy a usar seno de 45.29. Que ya faltaron las unidades, que son grados. ¿Qué va a pasar con E2? Bueno, tengo que ver cuál es el valor. Es el que tenemos aquí, que es 1.837 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. Abro paréntesis. Voy a copiarlo abajo porque sabemos que se va a repetir. Simplemente van a cambiar las identidades trigonométricas por 10 a la 6 newton entre Coulomb. Aquí, ¿qué va a pasar con las multiplicaciones? Voy a tener el coseno. ¿Qué ángulo es el que manejo? Aquí es el de 180 y seno de 180. Voy a hacer más para arriba esto porque como ya utilicé pues, los valores, ya no me interesan, sino solo quiero saber el análisis posterior. ¿Qué pasa con las componentes? Y pues qué va a pasar con mi campo final. Solo haré las operaciones correspondientes. Aquí para facilitar la escritura, no lo voy a colocar en la parte de abajo ya nada más los resultados, que es E1X, ok, lo voy a obtener de la operación que voy a hacer aquí, simplemente para que no se vea tan abultado. Ahí escribiré el resultado, que es 2.263 a la 6 por el coseno de 45.29. Si todavía no se sienten pues cómodos al estar escribiendo esto en la calculadora, primero hagan el coseno y lo multiplican por el valor. Ok, aquí también nos va a dar un valor grande, así que ya simplemente voy a simplificarlo. 592 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. Ok, E1Y, que hace referencia a este cálculo, pues va a ser 2.263 a la 6 por el seno de 45.29. Nos da un valor de 1.608 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. Con eso ya estamos obteniendo las dos componentes de E1 y ahora nos hace falta la de E2. Para que sea más fácil compararlos, aquí voy a poner E2X y es el dato que tengo aquí, ¿okay? Que es 1.837, no se les olvide el por 10 a la 6, por el coseno de 180 grados. Y eso nos va a dar un valor de menos 1.837 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. Si ahora hacemos el de abajo, nos va a dar dando un resultado de 0. Sé muy bien que cuando nos da un valor de 0 ya pensamos que algo está mal. ¿Cómo comprobamos si pues, el 0 es correcto? Bueno, nos vamos a nuestro diagrama. Nuestro diagrama puede notar que E2 está ahí, ¿ok? Está sobre el eje de las X. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿se mueve en el eje de las Y? Claramente no se está moviendo. Entonces, por lo tanto, en el eje de las Y no existe movimiento y por eso nos da 0. ¿Ok? Si se dan cuenta también nos está dando un signo negativo. ¿Por qué? Porque E2 se mueve hacia la izquierda. Y ahí tenemos valores negativos. Y en E1 todo nos sale positivo porque este va a la derecha. ¿Ok? Pueden ver, aquí le voy a poner un puntito verde para que sea más claro. ¿Ok? Va hacia la derecha y va hacia arriba. Entonces, derecha, positivo. Arriba, positivo. Ya tenemos los signos. Si no aparecen, ustedes se los deben de colocar. Como yo estoy manejando ángulos completos, siempre nos van a aparecer pues, los signos correspondientes. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta obtener la sumatoria de las componentes. ¿Cómo hacemos eso? Para ello voy a poner E1 va a ser igual a E1X más E1Y.
más E2X. Vamos a copiar los valores, que es este de aquí, 1.592 por 10 a la 6 newton entre Coulomb, más, voy a abrir un paréntesis porque este de aquí es negativo, menos 1.837 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, más por menos me va a dar menos. Entonces tengo que sumar el de 1.592 por 10 a la 6 newton entre Coulomb menos 1.837 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. ¿Cuánto nos da eso de resultado? Okay. Recuerden, deben de poner siempre el por 10 a la 6 o nos va a dar un valor diferente y hacer una resta. Ahora nos da un valor más fácil de trabajar. El valor que nos está dando E1, aquí lo estoy manejando como E1, pero en sí lo que estoy calculando ahorita es el componente X. Aquí ya tuvimos un detalle, entonces recuerden, estamos hablando de X porque estamos conjuntando ya los dos valores. Entonces, el valor que nos está dando de final es menos 245,000 y 3 ceros. Newton entre Coulomb. Si ustedes en su procedimiento estuvieron manejando todos todos los valores que les salen en su calculadora, les va a salir algo muy cercano. Evidentemente va a variar en algunas cifras, pero no va a diferir mucho. Ya tengo que pasar en X, así que ya no me interesa qué está pasando ahí, porque ya lo sé. Estamos teniendo como resultado que va a ir hacia la izquierda. ¿Cómo sé que va a ir a la izquierda? Por el signo. El signo me lo está indicando y me está mencionando que va hacia el lado negativo. Bien, ahora lo que voy a analizar es qué pasa con el eje de las Y. Para ello voy a estar haciendo lo siguiente. EY es igual a E1Y más E2Y. Eso va a ser igual. Aquí es mucho más sencillo porque el resultado solo es el siguiente. 1.608 por 10 a la 6 newton entre Coulomb. Ese es el único resultado, el valor de aquí. ¿Por qué es ese valor? Porque E2Y vale 0. Entonces este de aquí se cancela, este de aquí se cancela y ya estamos obteniendo el valor de E2Y. Ya tendríamos las componentes. Sé cuánto vale en X y sé cuánto vale en Y. ¿Qué signo tiene pues mi componente en Y? Es positivo. Si no aparece es positivo. Lo podemos agregar para que no nos confundamos y ya sabemos hacia dónde va. Va hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque X me está indicando que es negativo, entonces tiene que estar en algún punto de aquí. Y Y me está diciendo que es positivo, entonces tiene que estar en algún punto de aquí. Si unimos esa intersección que va a existir, bueno, vamos a saber que por acá va a estar mi vector. Mi vector resultante. Evidentemente, aún falta que lo calculemos. ¿Cómo voy a calcular ese vector resultante? Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que hemos estado manejando, que es la raíz de ex cuadrada más ey cuadrada. Vamos a sustituir valores, abrimos paréntesis y nos va a quedar menos 245,000 newton entre Coulomb, eso va a ser al cuadrado, más 1.608 por 10 a la 6 newton entre Coulomb, eso también va al cuadrado. Y con esto cierro. Recuerden, todo lo que está dentro del paréntesis nunca va a ser negativo porque al cuadrado se va a quitar. Con ello ya solo voy a obtener el resultado. Vamos a aplicar los cuadrados directo y sumarlo. Entonces va a ser 245,000 al cuadrado más 1.608 por 10 a la 6 al cuadrado. Ya eso le debemos de sacar raíz. Con ello estaríamos obteniendo un valor de 1. De igual manera, le voy a poner notación científica para que sea más fácil su manejo. 627 por 10. Y aquí tenemos 6 lugares. Newton entre Coulomb. Este sería mi valor. Esta sería la magnitud de mi campo en la carga prueba. ¿Ok?
La que a mí me interesaba, la que sustituí por la carga 3. ¿Qué otro dato me hace falta? Pues, como también bien saben, necesito el ángulo en el que se está moviendo. Para ello es tangente a la menos 1, abro paréntesis, es y entre x. Sustituyo eso y me va a quedar como tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale y? Es el valor de aquí. 1.608 por 10 a la 6 newton entre Coulomb, y x vale menos 245.000 newton entre Coulomb. Vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a primero dividir 1.608 a la 6 entre 200, ok, aquí debemos incluir el signo, menos 245.000. Ese resultado le vamos a sacar tangente a la menos 1 y nos va a dar un resultado igual a menos 81.34 grados. ¿Ok? Ahora sí ya sé hacia qué dirección y cuál es la magnitud de mi carga. Resultando que entonces mi magnitud referente al campo eléctrico sobre la carga prueba es igual a 1.627 por 10 a la 6 newton entre Coulomb con una dirección de menos 81.34 grados. Vamos a regresar al diagrama para ver dónde estaría ese ángulo. Aquí tenemos el diagrama, evidentemente no es tan bonito como ustedes lo van a hacer, pero cuando pues tenemos ángulos negativos, significa que el ángulo no se dibuja donde siempre lo hacemos. ¿A qué me refiero con ello? Usualmente nosotros los vamos a dibujar siempre con que toquen en el eje X. ¿Ok? Aquí fue lo que hice. ¿Sí? Las fórmulas que yo estoy manejando en el ejercicio es cuando el ángulo está tocando el eje X. ¿Ok? Siempre que me toque el eje X, vamos a estar manejando las fórmulas que les coloqué. Si no lo hiciera, hay que modificar o ese ángulo, hay que obtener el ángulo de X, o sustituir unas fórmulas diferentes, que también ya las vimos en la clase de física. Entonces, donde lo dibujo, si es negativo, lo voy a dibujar tocando el eje Y. Aquí estaría. ¿Ok? En nuestro caso es de menos 81.34 grados. ¿Ok? Aquí quedaría. Evidentemente el signo negativo pues ya no aparece porque ya estoy indicando que está en esa posición. Si yo quiero saber cuánto vale el ángulo de X, bueno, ese es un ángulo complementario. Acá hace referencia que es complementario. Sabemos que pues mi cuadrante que está ahí tiene un ángulo de 90 grados. Entonces voy a hacer 90 grados menos, ¿ok? El ángulo que siempre tengo en el eje de las X, menos 81.34. ¿Ok? Si yo hago esa operación, me va a quedar un resultado de 8.66 grados. Entonces, ese va a ser mi resultado de aquí, 8.66 grados. Si yo quisiera aplicar algo en ese vector, bueno, para aplicar las fórmulas que yo les estoy colocando, deberíamos de calcular el ángulo de 8.66. Si no, no hay ningún problema. El ángulo en verde es el adecuado. ¿Ok? Mi vector resultante es igual a 81.34. ¿Ok? Me estoy haciendo referencia a la dirección. ¿Cómo pueden comprobar que sus ángulos estén bien? Sumen 8.66 más 8.34 y les debe de dar un valor de pues 90, ¿ok? Porque ese es el valor de ese cuadrante. Puede que cambie un poquito, ¿ok? Que les salga algún decimal, alguna variación, pero siempre tiene que estar muy, muy cerca o rozando los 90 grados. ¿Por qué puede haber esa variación? Porque estamos haciendo redondeos. Entonces, ese es el resultado de mi ejercicio. Ya calculé la magnitud, calculé la dirección y hicimos el mismo análisis. Nos basamos en el ejercicio anterior para que comprendamos todo. Ahora sí, en ese ejercicio ya calculamos tanto la ley de Coulomb referente a la fuerza y ahora ya sabemos cuál es el campo eléctrico. Aquí notamos que el campo eléctrico ya es considerable, es bastante grande. Entonces hay que tener mucho cuidado al manejar cargas eléctricas. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto los revisamos y si no hay, pues fue un placer estar trabajando con ustedes la parte de cargas eléctricas. Ya lo que continúa de esto es bastante sencillo. Vamos a ver que ya no hay que hacer tanto análisis. Evidentemente van a tener que hacer ejercicios de este tema. Pues
van a tener que estar interactuando con la fuerza eléctrica para que las recuerden. Son temas muy parecidos, solo que uno analiza cómo se comportan dos cargas, que la fuerza eléctrica verifica cómo interactúan esas dos cargas, y en el campo, pues solo quiere ver qué pasa en un punto específico. Más adelante analizaremos pues qué pasa también con cargas, pero pues ya su análisis va a ser muy afable, ¿ok? Ya no van a tener que hacer todo este tipo de análisis. Evidentemente, para obtener resultados, van a tener que hacer esto primero y ya después lo van a tener que aplicar. Pero su profesor no suele ser tan encajoso en ese sentido. Entonces, inicialmente empiezan con problemas sencillos y pues mientras van agarrando práctica, ya van a poder estar resolviendo un ejercicio completo de carga eléctrica. Muy importante porque siempre se van a relacionar la parte eléctrica con la parte magnética. Se los vuelvo a reiterar. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto los revisamos. Nos vemos.